Si yo os leo los siguientes titulares, ¿de qué país pensáis que estoy hablando? El organizador del rezo del rosario multado. El delegado del gobierno prohíbe rezar el rosario. Denuncia contra el delegado del gobierno por prohibir rezar en la calle. Pensaríais en algún país como Nicaragua o la China comunista, ¿no? Y diríais, menos mal que vivimos en un país que reconoce la libertad religiosa, esas cosas en España no ocurrirían, pobrecitos los de ese país. Pues no, ha sucedido en España. El organizador del rezo del rosario multado en Ferraz es lo que hace el gobierno de Sánchez. El delegado del gobierno en Madrid prohíbe rezar el rosario en Ferraz. Denuncia contra el delegado del gobierno en Madrid por prohibir el rezo de un rosario en la calle Ferraz. Ya hemos visto en numerosas ocasiones que este gobierno, además de ilegítimo, es ilegal porque pasa por encima de la Constitución para perpetuarse en el poder. El artículo del que yo os hablaba antes. Se garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público, y además en el punto 3 mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Pero ¿cómo os quedáis si os digo que no solo va en contra de la Constitución, sino también en contra de los derechos humanos? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y atención a este punto que es importante, porque el gobierno de Sánchez vulnera los derechos humanos. El artículo 18 no permite ninguna limitación de la libertad de pensamiento y de conciencia ni de la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias que uno elija. Toma ya. Así que ahora vamos a ver qué es lo que ha ocurrido e incluso veremos vídeos que han compartido en redes los valientes que se manifiestan en Ferraz de este atropello contra la libertad religiosa y de manifestación. José Andrés ha sido multado esta tarde en Ferraz, amparándose en la Ley de Seguridad Ciudadana después de rezar el rosario en la parroquia del Inmaculado Corazón de María. La iglesia se encuentra en la intersección de la calle Ferraz y Marqués de Urquijo. Y atención porque por rezar, se le acercó a la policía y pasó lo siguiente. Como se puede ver en el vídeo, la policía se acercó a José Andrés después de que termine el rezo del rosario, mientras el resto de los manifestantes gritan ante lo que parece, en principio, que va a ser una detención policial. Fue multado después de que el policía proceda a notificarle la citada sanción. Y antes de que continuemos viendo las denuncias que va a haber contra el delegado del gobierno y que comprobemos cómo fue todo esto, vámonos a hace 3 años. ¿Os acordáis cuando nos confinaron de manera ilegal? La Semana Santa que no pudo ser. Te mostramos las procesiones que la pandemia del coronavirus va a impedir esta Semana Santa. Pues como nos dice el youtuber Infoblogger, en abril de 2020 se permitió este rezo islámico en pleno confinamiento y en presencia de la policía que no hizo nada. Hoy se está deteniendo a gente por rezar el rosario en la calle. Esto no es culpa de los musulmanes, esto fue culpa del gobierno. Un gobierno que ataca al cristianismo diciendo que es una religión retrógrada, machista y homófoba, pero que no tiene estos mismos prejuicios contra el Islam. No hace falta que aclaremos en qué países se ha obtenido la igualdad de derechos independientemente de la orientación o del sexo, si en los países cristianos o en los islámicos. Cuando hablo de cristianos no me refiero únicamente a los que creen en Dios, también me refiero a las personas agnósticas o ateas que por herencia cultural se rigen por una moral cristiana. Identificarme con el objetivo de proponerme para sanción y será el delegado de gobierno el que decida si es leve, grave o qué tipo de sanción es. Rezar en la vía pública ya vemos que está prohibido y el gobierno de Pedro Sánchez te multa y te intenta perseguir. Lo que hay que hacer es que cada vez más cristianos y gente decente, porque ya no es una cuestión de religión o no, es una cuestión de decencia, de libertad, se pueda rezar libremente sin que tenga que venir una persona mandada por el delegado de gobierno para multarte, identificarte y en definitiva coaccionarte. Francisco Martín Aguirre, delegado del gobierno de Madrid y quien afirmó que Bildu ha hecho más por España que los patrioteros de pulsera, ha recrudecido sus ataques contra los católicos. La Policía Nacional, por orden de delegación del gobierno, disolvió esta tarde del lunes el habitual rezo del rosario en la esquina de Ferraz. A las 6 y poco hemos recibido del delegado de gobierno una comunicación donde se nos prohibía. De hecho, yo he llegado a la explanada del santuario de Inmaculado Corazón de María. No puede rezar aquí porque el delegado de gobierno ha estimado que no. Y entonces, si no queréis recibir una multa y que actuemos e impidamos el rezo del... Estando en la explanada para rezar el rosario, se le acercó la policía para proceder a identificarlos y decirles que no podían estar ahí rezando.
Bajo amenazas de multas y detenciones, por el mero hecho de rezar en la calle, los convocantes abandonaron ese lugar para ir a rezar a un punto distinto. El Pater Góngora comparte un vídeo de los rezos que se estaban produciendo en protesta al golpe que está perpetrando Pedro Sánchez. Y os lo voy a mostrar para ver si veis aquí algún tipo de alteración del orden público, violencia o algo que justifique de alguna forma por qué está ocurriendo esto. Aunque yo tengo una teoría que os comentaré al final de por qué lo prohíben. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y aquí lo tenéis, un grupo de peligrosos neonazis, según los medios de manipulación, las terminales mediáticas del PSOE, claro está. Únicamente eran un grupo de personas, la mayoría de la tercera edad, rezando, y además lo hacen precisamente para demostrar que son pacíficos, y que de ninguna de las formas están justificadas las cargas o el lanzamiento de gases que hemos visto los días pasados. Última hora, delegación de gobierno ha dado orden de acabar hoy con la manifestación en Ferraz por lo civil o por lo criminal, ya está deteniendo a ancianos por protestar. Antes de que nosotros llegáramos, no sé si esto es también producto de la suspensión del rosario. Me grita desde ahí la señora, que es que no me van a dejar acercarnos más, que es por ejercer su derecho a manifestarse. Vamos a ver lo que le ha pasado a la señora. A ir a preguntar el chico este, ¿sí? Que es amiga de él, ¿sí? Y el policía le ha dicho... ¿Se la llevan esposada? Parece ser. Se la llevan esposada. ¿En qué cabeza cabe llevarse esposada a una señora mayor por rezar? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué engrilletan a esta mujer inofensiva? Nuevo atropello contra la libertad individual por parte del gobierno de la PSOE-cracia que tenemos instalado. Ya casi ni sorprende cada nueva tropelía. Este es el momento en el que la policía identifica a Andrés Calderón por intentar rezar el rosario en Ferraz y le impiden hacerlo. Luego se han llevado detenidos a una señora y a un joven, que es el vídeo que os mostré anteriormente. Verdaderamente es difícil dar crédito a lo que estamos viviendo. Luego, lo que está Por hacer, no, por supuesto. Eso no es... tomando nota con el número de ¿vale? Y te lo dejo. Le ha pedido el DNI. Y luego hacéis la cosa. No tengo. Si nosotros lo que queremos es... Queremos rezar. Si nosotros no queremos otra cosa. Y estos días se está comunicando y la delegación de gobierno ha habido silencio positivo. Y de repente cambia... ¿Sabéis lo que pasa? Todavía quedan cosas por ver, pero yo os hablaba de Nicaragua porque precisamente es en Nicaragua donde estábamos viendo este tipo de cuestiones. Nicaragua que no solo es una tiranía, sino que además han abierto en España oficinas de apoyo al sandinismo, como guiño de lo que nos espera. Continúa la persecución a la Iglesia en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha disuelto la Orden de los Jesuitas. Este es solo uno de los últimos incidentes que señalan una escalada de violencia contra los cristianos en diversos países del mundo. E incluso tienen grupos en Facebook donde se regodean de apoyar esta ideología criminal. Imaginad la que se hubiese preparado si se abriese una oficina con dinero público de apoyo al fascismo dedicada a enaltecer la figura de Mussolini, el famoso doble rasero. Y antes de que veamos las denuncias que se van a plantear por vulnerar la libertad religiosa, desde Hércules hacen esta comparativa. En la primera imagen vemos cómo se llevan esposada a una mujer por el simple hecho de rezar el Santísimo Rosario hoy en Ferraz. En la segunda imagen vemos a cientos de musulmanes rezando libremente en la calle. La situación de España es realmente preocupante. La izquierda progresista trata de defender y promocionar culturas y religiones extranjeras que son dañinas para las mujeres y las niñas. Y convengamos que independientemente de si alguien cree o no en Dios, no se puede entender España sin el catolicismo. Y desde Abogados Cristianos denuncia al delegado del Gobierno en Madrid por prohibir el rezo de un rosario en la calle Ferraz. Abogados Cristianos denuncia al delegado del Gobierno en Madrid por prohibir el rezo de un rosario en la calle Ferraz. Considera que Francisco Martín del PSOE podría estar incurriendo en un delito de abuso de autoridad y prevaricación. Abogados Cristianos no descartan emprender acciones legales contra la policía y anuncia que representarán a todo aquel que por el simple hecho de rezar sea detenido o sancionado y anuncia que se harán cargo del pago de las sanciones. Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos, este gobierno lleva al calabozo a personas pacíficas por el simple hecho de rezar, mientras elimina condenas de todo tipo a delincuentes que ha convertido en sus socios. Y esto no es un cambio en la hoja de ruta del PSOE.
es volver a sus orígenes. España, 1936-1939, la mayor persecución religiosa en 2000 años de cristianismo, a cargo de socialistas y comunistas. Fueron asesinados 13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 frailes y 296 monjas, lo que equivalía a 1 de cada 7 sacerdotes y a 1 de cada 5 frailes. Ahora simplemente han revalidado golpe de estado mediante el mismo gobierno que había en la Segunda República y que provocó la guerra civil. Y os comenté que tengo una hipótesis de por qué hacen esto. Para los autócratas que nos gobiernan, el Estado es poco menos que Dios, todopoderoso, y ellos son sus profetas. Sánchez tiene delirios de grandeza, es un megalómano. Él se cree que es una especie de mesías, un fin en sí mismo, y no soporta la idea de rivalizar con nadie. Ni el rey, ni la religión, nada está por encima de él. Amo y señor de España, que maneja como su feudo. Todo lo que él considere un obstáculo entre el poder absoluto y su persona va a ser atacado. Es una suerte de Jerjes. Que te bote, chapote. Por eso está haciendo todo lo que está haciendo con tal de continuar en el poder. Pero no deja de ser preocupante cómo en España vamos perdiendo derechos y libertades hasta el punto de que ni siquiera se permite la libertad religiosa. Y nuevamente felicitar a todas las personas que se están manifestando y que están plantando cara al golpe sanchista, demostrando que aún queda valentía en nuestro país. Lince TV, política y noticias.